Hace exactamente un año que MetaSpark cerró y dejó a todo el mundo preocupado sobre qué plataforma de realidad aumentada utilizar. Pero hoy te digo que no todo está perdido. Es por eso que en este video realizaré un top 5 de plataformas entre gratuitas y pagadas de realidad aumentada que debes probar sí o sí. Iniciemos este año 2026 con todo. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Comencemos con Lens Studio de Snap. Vamos con los pesos pesados. No se confundan, esto ya no es solo para poner filtros de orejas de perro, ni para crear lentes solo para Snapchat. Puede crear realidad aumentada web. Repite conmigo, realidad aumentada web. Es que muchos no saben de esta nueva funcionalidad. Con el lanzamiento de las nuevas Spectacles hace unos meses, Snap ha llevado su motor al siguiente nivel. Permite crear experiencias usando funcionalidades con IA generativa, seguimiento corporal avanzado y una serie de assets para ser usados en nuestro contenido. Además, tiene un ecosistema que sigue apostando por los desarrolladores. Es posiblemente el software más divertido y potente para crear realidad aumentada hoy mismo. Lo mejor de todo es que es gratuito y sirve para crear experiencias tanto para la red social, para la web y sus propios lentes inteligentes. No hay pierde. Seguimos con Zappar. Tras la caída de gigantes como 8Wall, Zappar se quiere posicionar como el refugio para la web AR profesional. Su herramienta, Mattercraft, es sencillamente lo que muchos esperaban. Tiene potencia, control y sobre todo estabilidad para proyectos comerciales. Si buscas una plataforma potente y segura y que sobre todo ha soportado el paso del tiempo y las adversidades comerciales, Zappar es una opción. Por cierto, Zappar tiene un ecosistema amplio de herramientas, programa no code, programa avanzado, SDK e inclusive tiene un headset. Eso sí, Zappar dejó de tener su versión gratuita, pero tiene una versión free trial que creo que es suficiente para ver si es la plataforma que te conviene. ¿Quieres que haga un tutorial al respecto? Deja tus comentarios. Tercera plataforma, Effect House. Si tu objetivo es el impacto masivo, tienes que crear filtros utilizando Effect House de TikTok. Es impresionante cómo ha evolucionado en poco tiempo. En el 2026, TikTok no solo será una red social, sino será el motor de búsqueda de las nuevas generaciones. Y dominar la manera de crear sus efectos es la forma más rápida de que marcas globales vean tu trabajo. Las cifras de tus filtros pueden llegar hasta millones. Es simple, es rápido y es extremadamente viral. Te hará recordar bastante a MetaSpark. Eso sí, la plataforma es gratuita, pero solo funciona para TikTok. Ten en cuenta eso. Vamos con Vuforia. No todos son redes sociales. Si lo tuyo es el sector corporativo, fábricas o entrenamiento técnico, Vuforia de PTC sigue siendo el SDK rey indiscutible. Mientras otras plataformas mueren por la falta de modelo de negocio, Vuforia prospera en la industria. Se ha adaptado muy bien en el tiempo y ahora tiene funcionalidades más completas, desde detección de imágenes, objetos, hasta detección de procesos y escenarios. Su precisión para reconocer objetos complejos y maquinaria sigue estando años luz de la competencia. Lo mejor de todo es que es gratuita para usar la mayoría de trackings que buscas. Eso sí, por ahora genera aplicaciones, no web AR. Por ahora dije, quién sabe. ¿Te acuerdas de Blippar? Blippar se ha reinventado como una alternativa de web AR muy competitiva. Hace años quebró y luego ha resurgido como ave fénix para crear realidad aumentada con marcadores específicos. Son los marcadores básicos, pero adecuados para iniciar tu aventura con la realidad aumentada. Tiene todas las funcionalidades que necesitas, y además tiene dos versiones de trabajo. El estudio, que es más pro, y necesitas coordinar con ellos, y el Web AR SDK, cuya creación de trabajo depende todo de ti. Es free en la mayoría de los casos, pero si quieres hacer un trabajo comercial, ya debes usar los planes, pero son baratazos. Y para cerrar el top, no puedo dejar de lado a Artivibe o Artivive. Esta última es la joya para los artistas. Si eres ilustrador o trabajas en museos, esta plataforma sigue siendo la forma más humana y sencilla de darle vida a una obra física, sin necesidad de saber programar. Nunca la traje al canal y algunos me piden hacer un review. ¿Qué opinan? ¿Les gustaría ver un video? Este es el mapa para el 2026. De hecho, hay otras plataformas, pero no están aquí. El mercado se ha limpiado, pero las oportunidades son más grandes que nunca. ¿Cuál de estas vas a empezar a aprender hoy mismo? Házmelo saber en los comentarios. Mi meta es superar los 50.000 suscriptores.
y este año vamos a hacer que suceda. No puedo cerrar este video sin agradecer a mis Patreons. Gracias a ustedes por todo. Suscríbete para no perderte lo que se viene en Emilius VGS. Soy Emilio y nos vemos en el futuro. Bye.